El Papa sigue su recuperación, lenta pero continua, según da a conocer de vez en cuando el Vaticano. Está en la Casa de Santa Marta, dentro del Vaticano, en la segunda planta, que prácticamente ha sido reservada para él, a fin de que no haya personas ajenas al pequeño grupo que está a su lado, que le pueda de alguna manera contagiar alguna enfermedad. Está asistido las 24 horas por un equipo médico, médicos y enfermeros, y su pequeño grupo de secretarios particulares, que son los que le mantienen en conexión con el mundo, los que le pasan cada día los informes que debe de leer para continuar gobernando la Iglesia, como no ha dejado de hacer, debe de leer y lo que considera debe corregir y debe firmar, por ejemplo, los nombramientos de obispos, o como ha ocurrido esta semana, la declaración de santidad, es decir, la decisión de que sean canonizados 3 santos, entre ellos la Madre Carmen, fundadora de las Siervas de Jesús, que será la primera santa venezolana. Seguimos rezando por el Papa para que su recuperación se afiance y pueda estar de alguna manera presente en las ya próximas solemnidades de la Semana Santa. Esta semana también hemos tenido la memoria, el recuerdo de otro Papa, San Juan Pablo II, hace 20 años de su fallecimiento. El 2 de abril era la víspera de la solemnidad de la Divina Misericordia, era un sábado y como murió en el sábado por la tarde, ya litúrgicamente era el día de la Divina Misericordia. Fue un detalle por parte de Dios llevárselo al cielo en ese día. Él que como la mayoría del pueblo polaco tanto amaba la devoción a la Divina Misericordia y que tanto había influido en su expansión. Si el pueblo polaco, basado en esa confianza en la misericordia divina, resistió 2 dictaduras, la nazi y la comunista, y las venció, ciertamente San Juan Pablo II fue un exponente extraordinario de esta fe en la Divina Misericordia, y es esta fe en la misericordia divina la que nos conforta, la que nos ayuda, la que nos lleva a mantener nuestra confianza en tiempos tan difíciles, en todos los sentidos, también dentro de la Iglesia, como los que estamos viviendo. Parece mentira que en solo 20 años hayan cambiado tanto las cosas. Nadie podía creer en el año 2005 que en el año 2025 estuvieran ocurriendo dentro de la Iglesia las cosas que están sucediendo, y eso teniendo en cuenta que de los 20 años, 8 fueron un gobierno de continuidad, que fue el de Benedicto XVI. ¿Se hubieran atrevido algunos obispos a hacer y pedir las cosas que hoy están haciendo y pidiendo en Alemania, y no solo en Alemania, si hubiera estado o seguido gobernando la Iglesia Juan Pablo II? Son tiempos realmente difíciles, tiempo de confianza en Dios y de confianza en la Divina Misericordia. También esta semana se ha sabido algún dato, dicen que no son los definitivos, no sé si los definitivos empeorarán el resultado, sobre la situación de la Iglesia en Alemania. Son datos, los que se han conocido, que se puede afirmar, repito, a falta de saber los definitivos, que son auténticos, porque en Alemania existe el impuesto religioso. Y el que no paga el impuesto religioso, que es un impuesto extra, el que no paga el impuesto religioso se le considera apóstata, es decir, se le excluye de la Iglesia. Si pagas, eres católico aunque no vas a misa, aunque no vayas a misa, y si no pagas, dejas de ser católico. Esta es la Iglesia liberal alemana. Eres católico si pagas, y si no pagas, no eres católico. Bueno, pues cada año dan a conocer el número de apóstatas, así se les considera, es decir, de aquellos que no han pagado, y a esos se les excluye de la Iglesia.
Pues en el año 2024, según los datos que acaban de publicar esta semana, son 321.000 los apóstatas, es decir, los que no han pagado el impuesto en Alemania. En muy poco tiempo han perdido 4 millones de fieles. Este año han bajado por primera vez de los 20 millones de católicos. El número de bautismos en 10 años ha caído en un 30% y el número de bodas por la Iglesia en un 50%. Lo normal sería hacer un examen de conciencia y ver qué está pasando con la línea liberal radical que está llevando a cabo la inmensa mayoría de los obispos alemanes. Pues no, todo lo contrario. Según ellos, lo que hay que hacer es aún más someterse al mundo, aún más aceptar lo que el mundo exige y cambiar no solamente la moral sexual o la moral sacramental, el acceso de las mujeres al sacerdocio, sino también lo que haga falta con respecto al dogma o a la liturgia. Según ellos, a pesar de la catástrofe en que están sumergidos y que va a peor según pasan los años, según ellos, lo que hay que hacer es más liberalización, más adaptación al mundo y más dejar de ser fieles a la tradición para ser fieles a lo que el mundo pide. Son inasequibles al desaliento. Este año se han ordenado, el año pasado, 2024, se han ordenado 29 sacerdotes en toda Alemania. De las 27 diócesis se han ordenado 29 sacerdotes. Y no pasa nada si los seminarios están vacíos porque hay que ordenar mujeres. No pasa nada si cada vez vienen menos fieles a la Iglesia y lo que hay que hacer, dicen, para que venga más gente es ser cada vez más liberales, inasequibles al desaliento. Y todo esto implica clarísimamente una renuncia a aceptar y confesar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás diciendo que el mensaje de Cristo está anticuado, estás diciendo, aunque no lo proclames abiertamente, que Cristo no es Dios. Porque si Cristo es Dios, ¿cómo va a estar su mensaje anticuado? Si Cristo es Dios, ¿cómo va a saber más un filósofo, el que sea, o un psicólogo, el que sea, que Cristo, que es Dios? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor, porque es Dios. Y si es Dios, no podemos jamás decir que el mensaje de Cristo tiene que ser seleccionado según la época y hay cosas que tienen que desecharse y olvidarse, por ejemplo, la prohibición del divorcio. Hay cosas que hay que rechazar porque Cristo estaba equivocado, Cristo estaba influido por su cultura, Cristo en el fondo, no era más que un profeta judío que se creyó que era Dios, lo mismo que algunos locos piensan que son Napoleón. Menos mal que este año 2025 vamos a celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. En el primer concilio ecuménico después de la libertad para la Iglesia, año 313, firma del decreto de Milán por el emperador Constantino, año 325, concilio de Nicea. En ese primer concilio, la Iglesia reunida afirma el dogma esencial de nuestra fe. Cristo es redentor de toda la humanidad. Y lo es porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Si Cristo no hubiera sido verdadero Dios, sus heridas no nos habrían curado. Sería la muerte de un hombre inocente, extraordinario. Repito, un profeta loco que le ha dado la neurosis de creerse Dios, pero que evidentemente no lo era. Si Cristo no es Dios, no hay redención. Si Cristo no es Dios, sus enseñanzas no son definitivas. Si Cristo no es Dios, no ha resucitado.
Y si no ha resucitado, son palabras de San Pablo, somos los más desdichados de los hombres. Si Cristo no es Dios, ¿cómo podemos decir que Dios es amor? ¿Cómo podemos decir que Dios es la divina misericordia? ¿Cómo podemos confiar en Dios? La clave está en la divinidad de Jesucristo, pero la divinidad de Jesucristo se niega, como hacía Arrio, condenado en el Concilio de Nicea, diciendo que no era Dios y que era un semidios, una especie de mezcla entre un hombre y Dios, siguiendo todavía conceptos muy propios del paganismo que aún estaba muy reciente en esa época y con fuerza. Pero si Cristo es Dios, entonces su mensaje no se puede tocar. Por eso el cardenal Koch, no hace mucho, él es el que preside el dicasterio para la unidad de los cristianos, el cardenal Koch decía que hoy hay un nuevo arrianismo muy fuerte y que está precisamente ahí. Reside ese nuevo arrianismo en negar indirectamente pero eficazmente la divinidad de Jesucristo, diciendo que sus enseñanzas son cambiantes y que deben de ser cambiadas, porque no son enseñanzas de Dios, sino enseñanzas de un hombre. Afortunadamente, en este año 2025, 1700 aniversario, pues vamos a recordar aquel dogma, lo vamos a proclamar y lo vamos a defender. No hay que asustarse, hay que mantener la confianza en la divina misericordia. Hay que mantener la confianza en que Dios nuestro Señor no ha abandonado ni va a abandonar a la Iglesia. Incluso después del Concilio de Nicea, incluso después de la condena de Arrio, apoyados por el emperador, uno de los que sucedieron a Constantino, que era arriano, la inmensa mayoría de los obispos en la Iglesia negaron la divinidad de Jesucristo, incluso después del Concilio de Nicea. La inmensa mayoría de los obispos eran arrianos. El Papa Liberio, excomulga a San Atanasio, el gran defensor de la divinidad de Jesucristo, patriarca de Alejandría, que fue expulsado de su sede varias veces. En esas condiciones terribles, con la inmensa mayoría de los obispos negando explícitamente la divinidad de Jesucristo, solo un puñado de obispos permanecieron fieles y permaneció fiel, afirmando la divinidad del Señor, permaneció fiel la inmensa mayoría del pueblo de Dios. Por eso no debemos alarmarnos. Tenemos que confiar en Dios. Y en un tiempo tan difícil como este, recordando, repito, en esta semana, el 20 aniversario de la muerte de San Juan Pablo II, y preguntándonos cómo es posible que en 20 años hayan cambiado tanto las cosas, debemos recordar que Dios no abandona nunca a su Iglesia. Son tiempos recios. Son palabras utilizadas por Santa Teresa, que supo lo que eran los tiempos recios, porque los vivió en su carne. Son tiempos recios. Y precisamente por eso son tiempos de valor. Amigos fuertes de Dios, decía Santa Teresa, hacen falta en los tiempos recios. Tiempos de valor que nace del amor y tiempos de confianza. Digamos hoy con Santa Faustina y con San Juan Pablo II, Divina Misericordia, en vos confío. Y digamos también, San Juan Pablo II, no nos olvides desde el cielo, donde estás con el resto de los santos capitaneados por la Santísima Virgen, con el Espíritu Santo, protegiendo a la Iglesia. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.